Hola. Bueno, espero que se esté viendo bien y escuchando bien. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo están? Medio temprano me salió el vivo. Medio que me costó levantarme. Bueno, yo arranco y después, después va a quedar grabado y si alguien se quiere, hola, si alguien se quiere después, yo voy a hacer como una introducción, voy a charlar un poco de las películas que les propuse, voy a hacer como mi lectura en este momento. Siempre les digo que esto que me surge compartir sobre las películas son como reflexiones que tienen que ver con el momento que yo estoy transitando, pero por ahí a alguien le puede surgir una lectura desde otro lugar y está bueno también si se quieren sumar o que compartan ahí por el chat o si quieren yo los invito y hacen una reflexión. Bueno, la idea era hablar sobre Capitán Fantástico. Es una película que yo vi hace un tiempo y bueno, como me vine a vivir a San Luis hace muy poco, la volví a ver, ¿no? En el marco de algunas preguntas que me estaba haciendo, sobre todo con el tema de la educación de mis hijas. Me acordé de esta película, la volví a ver y bueno, me surgió compartirles algunas cosas. Y se me cruzó también relacionarla con una película que es un re clásico, que es Into the Wild, ¿no? En lo salvaje, o bueno, el libro en castellano está como Hacia rutas salvajes, y la película no sé cómo está en castellano, depende, hay varias traducciones, Aventura en Alaska le pusieron también en algún momento. Vamos a hablar de las dos cosas, de la película, hola Mau, de la película y del libro también. Se me ocurrió cruzar con Into the Wild porque es una película que el mensaje me parece más claro y más contundente que el de Capitán Fantástico. Pero eso es mi opinión. Ahí puede ser que alguien discrepe, por eso está bueno por ahí que haya un ida y vuelta, aunque sea después en comentarios, ¿sí? Capitán Fantástico es una película que... ¡Hola! Es una película que tiene como un planteo muy fuerte, al principio sobre todo, como que impacta un poco, y después hacia el final hay una parte que se pone medio Disney, que a mí me decepciona bastante, pero bueno, tiene que ver con la lógica del cine, ¿no? Sobre todo esa parte que se pone a cantar la familia y qué sé yo. Y esta parte como así medio idealista, también me genera a mí una pregunta, ¿no? Porque al principio es como muy fuerte, muy cuestionadora la película, y después pareciera que no sabe muy bien cómo resolverlo, o que la resolución es medio abierta. Y me parece que por ahí vienen las dos películas, o por lo menos yo lo voy a tomar por ese lado, ¿no? Como que no hay un cierre. Entonces me deja abierta, las dos películas dejan la pregunta sin responder, esta pregunta que yo propuse para el vivo, ¿no? ¿Es posible elegir otro estilo de vida? ¿Es posible elegir otra manera de vivir fuera de la sociedad, ¿no? Porque en estas dos películas hay un planteo de un irse totalmente, absolutamente de la sociedad. Y eso es como lo que está un poco dando vuelta como cuestionado. Entonces, la pregunta sería, ¿es posible elegir, en principio, elegir otra cosa? ¿Y es posible diseñar otra cosa? ¿No? Yo quería proponer estos dos verbos. Por un lado, elegir, y por otro lado, diseñar. Porque son dos pasos.
Por un lado está la elección que responde más a un llamado y a un enojo tal vez con lo que hay, con la sociedad, con la forma de vida que me rodea. Entonces elijo otra cosa, necesito salir de donde estoy. Ese sería como el primer paso. Ahora, ¿cómo sería diseñar esa elección? Porque tal vez elegir simplemente no resuelve, ¿sí? Entonces, proponerse el diseño ya es ponerle cabeza a esa nueva forma de vida que estoy buscando. Diseñar implica hacer consciente, implica buscar la forma, implica tal vez elegir una filosofía de vida, elegir dónde, cómo, qué comer, dónde comprar, si compro o no compro, ¿no? Y eso es lo que lo hace un proceso. Entonces, en la película, bueno, ellos hacen su elección, tanto Chris McCandless, que es el personaje de la película Into the Wild, si no la vieron, por favor mírenla. La historia de Chris, o de Alexander Supertramp, como él se hacía llamar, es una historia real, ¿sí? Lo de Chris sucedió, está plasmado en un libro que es el que arma Jon Krakauer, que es un periodista, que investiga la historia de este chico cuando lo encuentran muerto. Y a partir de esta historia, de esta entrevista, es como un libro documental, una no ficción. A partir de ese libro, después Sempin arma la película, que tiene la banda sonora de Eddie Vedder, imperdible. Bueno, la historia de Chris es real, ¿sí? Entonces ahí me parece que el planteo es mucho más fuerte que el de Capitán Fantástico. Las dos películas entonces plantean como una especie de camino del héroe, que esto también estaba planteado en el vivo, ¿no? Esta idea del retorno del héroe. Yo lo tiré así porque, bueno, claramente hay un camino de autoconocimiento y de aprendizaje en las dos películas, en estos dos personajes. Todo héroe entonces va a partir desde un llamado, ¿sí? Conocen más o menos la estructura del héroe, la estructura que se repite en las narraciones de todas las culturas, ¿no? Que es como una estructura universal, donde el personaje, el héroe, recorre un camino de aprendizaje. Es un camino que lo obliga a partir del lugar donde está, a enfrentar una serie de obstáculos, de aventuras, que tienen que ver con alcanzar un objetivo, pero ese objetivo en realidad lo va a llevar a su propio autoconocimiento. Y cuando ese héroe alcance la superación de aquello que tiene que resolver en sí mismo, que de ahí tiene que ver el llamado, siempre hay un retorno. No hay héroe que no retorne. ¿Y qué implica el retorno? El retorno implica la comunidad. Implica volver a la comunidad de alguna manera y traer ese aprendizaje. Y las dos películas nos dejan este planteo. Entonces yo voy a empezar con dos frases que para mí son como el mensaje final de las dos películas. Una es la famosísima frase que escribe Chris McCandless antes de morir en el micro, donde él muere, que él la toma, en realidad es una frase que él hace como síntesis de algo que había estado leyendo, y que es la famosa frase, la felicidad solo es real cuando es compartida, ¿no? O sea, si uno ve la película o lee el libro, después de todo ese camino largo, donde él va conociendo un montón de gente, pero va dejando a toda esa gente, o sea, toda la gente que va conociendo le ofrece un hogar nuevo, ¿no? Una nueva forma de vivir. Con todo se vincula, pero no se puede quedar en ningún lado. Su sueño es vivir en la naturaleza salvaje, ¿no? Por eso Into the Wild, en Alaska. Quiere llegar a Alaska y vivir
sin contacto con nadie. Ese es su objetivo, que tiene que ver con la herida inicial, que es su llamado, que ahora les voy a volver sobre eso. Pero esta frase que él escribe, la felicidad solo es real cuando es compartida, es esa especie de retorno final de Chris, como reflexión final, cuando él se ve solo en esa muerte. Y es, si bien él muere, ¿sí? No hay una posibilidad de volver físicamente a la comunidad, sí hay un reconocimiento de la necesidad de otros, por lo menos, no de la sociedad de la que él parte, pero sí de la necesidad de crear, diseñar, hacer posible una vida diferente siempre con otros, ¿no? Ahí me parece que estaría como el retorno de Chris McCandless, ¿no? Como el deseo de comunicar hasta el último momento, porque termina hasta donde su cuerpo se lo permite, él escribe aunque sea en la pared del micro, el deseo de comunicar y este reconocimiento de la necesidad indispensable de otros. Y en Capitán Fantástico, la frase que me parece que resuelve la película, donde también hay un llamado, donde también hay un camino, donde hay obstáculos, ¿sí? Porque se le presenta la muerte de la esposa y después, esta situación donde tienen que volver a la ciudad para ver si podían cumplir el deseo de la mujer, de la exmujer, de la mujer muerta, que era que la cremaran, etc. Y ahí pasan varias cosas con sus hijos, ¿no? Donde él siente que no puede, llega un momento donde los hijos se le ponen en contra y él no puede hacerse responsable de eso. Pero la frase que resuelve esta situación es una frase de Chomsky. Vieron que en la película aparece Chomsky todo el tiempo. Ellos, en vez de festejar la Navidad o los cumpleaños, festejan el cumpleaños de Chomsky como una fecha elegida. Si no saben quién es Chomsky, búsquenlo. Chomsky es un lingüista norteamericano, político, filósofo, de izquierda, muy crítico. Hay varios documentales en Netflix, creo, de Chomsky, y si no, en YouTube, para que conozcan un poco su punto de vista. Les va a cerrar un montón cuando lo conozcan, si no lo conocen. Bueno, la frase de Chomsky que dice Capitán Fantástico, que para mí es la que cierra, es: si asumes que no hay esperanza, entonces garantizas que no hay esperanza. Si asumes que hay un instinto de libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces quizás puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Las dos frases tienen que ver con la contribución, con la presencia del otro. A mí me parece que lo que la película viene a traer es un poco eso, ¿no? Son dos películas que se pueden leer desde dos lugares. Como crítica de la sociedad, ¿no? De la sociedad de consumo, del capitalismo. Gracias, Vero. Pero también como una crítica al idealismo, ¿sí? Porque de hecho, a Chris McCandless, cuando muere, la gente del lugar dice que era un ingenuo, que se metió en un lugar donde no se tenía que haber metido, que no sabía nada. Y en Capitán Fantástico también hay una mirada como, qué duro este tipo, qué exigente, qué loco que está, ¿no? También la película nos muestra un poco eso, como un extremo absoluto. Entonces hay como dos polos opuestos y dos polos que son reactivos, porque Chris se va después de descubrir que su padre tenía una familia paralela, ¿no? Hay como una herida muy grande de desconfianza en todos, ¿no? Donde él no puede confiar en la gente. Por eso también va conociendo distintas personas con las que establece un vínculo positivo, pero él se tiene que ir. Y ese es el llamado, esa es la herida que tiene que sanar.
Y en Capitán Fantástico, si bien no nos dice el momento en que deciden generar esta vida en el bosque, autosustentada, casi con un entrenamiento militar, ¿no? Una cosa muy, muy extrema, muy exigente, sí nos muestra la figura de el suegro, ¿no? Del padre de la mujer, que es un tipo con mucho dinero, muy poderoso y muy autoritario. Entonces esas dos figuras de poder son las que generan esa herida inicial por la que yo me tengo que ir a buscar otra cosa, ¿no? Tanto Chris como este personaje de Capitán Fantástico, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Jack, no me acuerdo cómo se llama. Entonces ese llamado, esa herida inicial es la que, sí, esa herida inicial es la que los va a ir llevando a superar distintos obstáculos. Y en esos obstáculos lo que se les va a presentar es la superación de esa herida inicial, ¿no? Más allá de resolver la situación puntual, van a tener que volver en algún momento a conectar con esa desconfianza y ver cómo la resuelven, ¿no? Y la película lo deja abierto, me parece a mí, que no da una respuesta a cuál sería lo ideal, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Si quiero vivir de otra manera, ¿qué tengo que hacer? No hay una respuesta, porque bueno, obviamente sería ridículo dar una respuesta. Así que, como son películas inteligentes que plantean, que te dejan pensando, te dejan la pregunta. Pero a mí me parece que la respuesta estaría un poco por esta idea del retorno, ¿no? Cuando logramos superar toda esa herida inicial de la partida, de ir a buscar lo otro desde el idealismo, desde lo contrario, desde la reacción, ¿sí? Desde el odio, ¿sí? Desde el enojo, cuando puedo regresar con otra mirada es cuando yo puedo elegir realmente. Y Capitán Fantástico termina con una especie de situación donde los chicos están desayunando, van a ir a la escuela, pero siguen viviendo como a su forma, ¿no? Entonces ahí habría como cierta resolución. Bueno, un poco sería esa mi lectura. Y con respecto a la herida inicial, ¿sí? Al llamado, había seleccionado una cita. Bueno, en las dos películas aparece mucho el tema de la filosofía. Se cita, que eso lo pueden encontrar en YouTube, las frases de Rousseau, de Thoreau, hay un montón de filósofos. Sí, claro, un acercamiento de los polos al final de la película, sí, totalmente, en las dos, ¿no? Como una posible resolución. No porque haya que abandonar la idea, ¿no? Justamente la frase de Chomsky lo que plantea es esto, que ya el hecho de asumir que es posible hace que yo pueda generar una posibilidad diferente, por más que no sea esa idealizada, pero si yo me planteo que la posibilidad existe, ya estoy abriendo un camino nuevo que si yo me niego la posibilidad, si yo me doy por vencido antes de empezar, nunca voy a hacer posible, claro, una manera diferente. Y tiene que ver un poco con algo que yo había puesto en un posteo con respecto a, ¿te acordás a la charla que tuvimos, Vero? Esta idea de hacer del sueño, ¿no? Aquello que vemos como imposible o lejano, o cómo me gustaría, pero no sé cómo se hace, o es una locura. Convertir eso en una tarea posible, ¿sí? Verlo con los ojos de lo real. Y al verlo con los ojos de lo real, yo ya me estoy convirtiendo, ya estoy iniciando ese camino de aprendizaje, que no sé a dónde me va a llevar, pero que inevitablemente en algún momento, para que sea posible, va a tener que ser con otros, va a tener que ser de alguna manera vinculado a los otros, aunque yo elija
una manera distinta de comer, una manera distinta de producir mi ropa, lo que consumo, de generar basura o lo que fuere. O sea, yo puedo ir cambiando un montón de cosas, tratando de no aportar un sistema que me parece destructivo, sobre todo hoy en día con todo lo que estamos viendo que genera, ¿no? Este sistema de calor que estuvieron pasando, sobre todo en Buenos Aires, el tema del agua. Hay un montón de cuestiones que realmente nos hacen un clic para pensar que es necesario empezar a cuestionarse ciertas cosas y buscar alternativas. Pero el idealismo, el opuesto absoluto, lo único que me va a mostrar es un camino de aprendizaje, porque no sería posible. Según las películas, para mí no sería posible. Bueno, hay una frase de Thoreau que aparece también en la película, que acá aparece como epígrafe, dice: más que el amor, el dinero o la fama, deseo la verdad. Me senté en una mesa donde había manjares exquisitos y vino en abundancia, rodeado de comensales obsequiosos, pero carente de verdad y sinceridad. Me alejé de esa mesa inhóspita, sintiendo todavía hambre. La hospitalidad era tan fría como el hielo. Esta es una frase de Thoreau, del libro que se llama Walden o La vida en los bosques. Es uno de los libros que estaba leyendo Chris en su viaje. Y esta idea de la verdad como búsqueda inicial, ¿no? Como dentro de una sociedad hipócrita, mentirosa, manipuladora, salir a buscar esa verdad, que tiene que ver con la verdad propia, con la verdad interna, con ese camino de autoconocimiento que tiene que terminar con ese retorno. Antes del retorno siempre hay una muerte y una resurrección. En el caso de Chris McCandless, la muerte es real, es concreta, él muere, y su retorno tendría que ver con esa frase final y con lo que él deja, ¿no? Porque a pesar de que muere, se convierte en una especie de ícono de esta búsqueda idealista, de este cuestionamiento a la sociedad, como alguien puro, ¿no? Inocente, que en realidad deja este mensaje. Y en el caso de Capitán Fantástico también hay una muerte y una resurrección, que es justo cuando aparece esta frase que les compartí de Chomsky, que es la frase de la película, que es cuando él se va, deja a sus hijos y los deja y se siente morir, ¿no? Está solo en el micro llorando, etc. Y sus hijos aparecen y ellos son los que le dan esa frase final de Chomsky, donde, bueno, por lo menos mantener esa esperanza, creer que algo es posible, es la posibilidad de hacer un aporte al resto, a la comunidad, ¿no? Y bueno, deja ahí como esa posibilidad. Bueno, un poco eso era lo que yo venía pensando, masticando de estas dos películas. Into the Wild da para muchísimo. Capitán Fantástico también, pero no me parece que sea una película tan grandiosa como la otra. Por lo menos esa es mi opinión. Si alguien quiere aportar algo, sumarse, dejar su punto de vista sobre alguna de las pelis, por ahí tiene alguna data importante que yo no compartí o que yo me perdí, que se me pasó, y lo quieren compartir, puedo invitarlos al vivo o pueden dejarlo en comentarios, ahora cuando quede grabado, ¿sí? ¿Alguien se quiere sumar? Pregunto y cierro. Si alguien se quiere sumar, levanta la manito. ¿No? Bueno, entonces cierro el vivo, lo dejo grabado. Espero que les guste. Voy a intentar subir estas charlas sobre películas a YouTube. No sé muy bien cómo se hace, pero lo voy a intentar. Y bueno, pueden dejarme todo lo que opinen, todo lo que quieran compartir, todo lo que quieran decir. Esto es un espacio, nada, porque tengo ganas de hacerlo. Así que todo lo que quieran aportar, intercambiar, está buenísimo. No hay ningún tipo de
de censura, pueden decir lo que piensan. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por lo menos chusmear, que es lo que estoy diciendo. Les mando un beso y a los que están en Buenos Aires y los extraño mucho, les mando un besote y bueno, ya veré, ya los voy a ir viendo, ya voy a volver a dar una vueltita por allá y nos vamos a cruzar. Les mando un beso y bueno, lo dejo grabado, ¿sí? Chao.